hay formas de hacerlo por web, ¿saben? Así que ahí se les estoy avisando después del juicio y lamentablemente no lo vamos a poder hacer, lo vamos a tener que hacer a- Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están Buenas ustedes? tardes, profe, ¿cómo anda? Pero bien, 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 bien. Con calor, supongo que por allá también. Sí, Armado el calor, profe. Acá en Paso de los Libres dicen está calor, así que está calor. En otros lugares se suele decir hace calor, ¿no? Pero bueno, eh, igual algo va a salir. Yo por lo pronto estoy en el patio y en el patio se siente el calor. no. Sigue así, me voy a ir para el aire como un buen hombre civilizado. Esperen que activo la asistencia. Confírmeme si recibieron el correo y me quedo tranquilo. Profe, ahí llegó. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, a mí no sé si les comunicó algo Graciela Gómez, porque para hoy teníamos un plan que se acaba de anular. No. Y estamos por salir de paseo, pero al final no nos vamos a tener que quedar en el aula virtual. No, la idea era, ahora, como terminábamos la clase en la hora de litigación, participar de un juicio, pero... Hola, hola. Hola, Aki, ¿cómo estás? Eh, hola, Victoria, hola, Juliana. ¿Todo Estamos bien? por... eh, Bien, bien, bien. ¿Tanto tiempo? Hace 40 minutos que no nos vemos. Tanto tiempo. No, les contaba, por ahí le vamos a avisar también a Graciela, pero la idea era en la hora de litigación participar de un juicio oral, pero recién le acaban de avisar a Merce, le acaban de avisar la persona acusada eh, fue contacto estrecho de un caso de coronavirus, así que no se va a poder, hace un ratito ocurrió eso, así que no va a poder hacerse la audiencia. Digo esto por si Graciela les avisó algo, para que ustedes le avisen a ella. Y Celeste que está sacando fotos, No, profe. para que nos pongamos lindos por lo menos, ¿viste? Avisá, ¿viste? Así ponemos cara de Facebook. No, no, no. Sí, no, ustedes son la Perdón, generación, perdón, digamos, que hace perdón. trampa porque... No, no, no te preocupes, no te No, preocupes, no, ¿no? perdón. Pero no tenés por qué pedir disculpas, eh, en absoluto, en serio. Así que bueno, queda como... Mira, me apareció Bauti. Me pidió, profe, que le saque una foto y que le muestre que está en clase. Claro, sí. Ahí está. Cerró Sí, todo. sí, sí, tal cual. Claro, pero ahí tendría que ser una panorámica con vos también en la foto, porque si no, nadie te cree. No, le Claro, dice que en la, Ahí le nomás. dice que en la clase está, le dice que en la clase está el profe y chicas, ¿no? Entonces no podíamos salir nosotros. claro, ahí está, claro, hubieses avisado, ¿viste? Y yo La también prueba del delito, sí. Claro, exactamente, sí, 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 sí. Ahora, te están conociendo bastante bien, ¿eh? Te tienen controladísimo. Ahí los compañeros. No, está bueno que se conozcan. Está muy bien eso. Eh, vuelvo sobre esto, por ahí no sé si Graciela les comentó algo, porque yo con Graciela hablé a las 12, ahora del mediodía, para que en la hora de ella puedan ustedes participar del juicio, viéndolo, digamos. Pero hace 4 minutos nos acaban de confirmar que no se va a hacer el juicio. Si es que hablaron con Graciela, avísenle que el juicio no se va a hacer. Igual yo en un ratito también ya le aviso, le escribo. Eh, quedará pendiente para la próxima. Así que, bueno, vamos a tener clases normales porque iba a haber algún cambio en virtud de eso. Eh, hola Miguel, Buenas tardes, profe, ¿cómo está? hola Caro, hola Vicky o Victoria, no sé cómo te dirán. Hola Elena, Hola, profe, ¿cómo está? ¿cómo están ustedes? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe.
Me decían los chicos que por allá, por el norte, hace calor. Acá está nevando. Así que cuando quieran venir a esquiar, no hay ningún problema. Están todos invitados. Se perdieron el asado del sábado, de no sé cuándo fue. Riquísimo salió. Todo vegano. Espectacular. Les hubiera mandado unas fotos. Estábamos con el profe Acuña, la profe Cazú. No pueden comer los dos. No pueden comer. Acá. Acá Bautista justamente en este lleva el momento. vino. ¿Cómo? Bautista lleva el vino, es buen catador. Caramba. Y bueno, sí, esa Y cuestión tiene ahí en cara, ¿no? Tiene carita, la, ¿eh? regi- la región del Paraná parece que hay catadores a por doquier. Pero Todos acá quieren no. laburar eso, profe, y A- todos quieren laburar mira, eso. acá las marcas que conocemos son Villavicencio, Eco de los Andes, eh, y ese tipo, ¿viste? Con eso nos hidratamos, otra cosa no, bajo ningún punto de vista, nunca jamás. Y ya no sé ninguna otra marca de agua mineral. Quedé corto con con mi Quedó discurso. corto, profe. No, bueno, pero son suficientes, ¿viste? Alguna marca conozco. Tengo un hermano en Bellavista que conoce todos los lugares donde venden alcohol, pero le preguntás por una coca y no tiene idea de dónde venden, no tiene idea. Profe, le hago una Por eso- pregunta. Justo me hizo acordar y sí, me olvidé de preguntar la otra vez. ¿Usted no es pariente de los Álvarez de Bellavista? ¿O nada que ver? claro. Claro, vos sos ¿Tito? pariente de los Álvarez. Claro, exactamente. Tito vendría a Y ser sí, Kiola, Tito, nadie, nadie. nadie. Bueno, esa es la gente poco seria de mi familia. ¿Sí? Que quede Sí, claro, yo no porque tengo nada que ver con la gente que está mencionando. Tito es el tío de mis primos, digamos, que está Tito es un casado con la hermana de mi sinvergüenza. mamá. Tito es un sinvergüenza. Eso es lo único que podemos decir de Tito. Y Quiola más Así todavía. es. Pues Gente buena. Kiola, Quiola cumplió 17 ahora, o 18. Está por terminar el secundario. te juro, parece que tiene 15 años. Le voy a contar. A ver, para que se entienda, porque para que se entienda. Son dos primos hermanos que tienen 50 y 52 años, digamos, y ustedes van a charlar 10 minutos con ellos y le van a decir, qué inmaduro que sos. Siempre cuento, hay uno de ellos que se gasta el aguinaldo en fuegos artificiales el 31 de enero, el 31 de diciembre, Te perdón. juro. Kiola, Todo el aguinaldo, que vale, sí, todo el aguinaldo se gasta ahí. Eh, qué Así que es un locura. poco estruendoso ir ahí. Eh, Sí, profe, ¿no? Para hacer la sí, ya fiesta, voy a ir, eso. no vamos y a las fiestas sí, pero con lo de la pandemia hace como un año y pico que no voy. Ah, Sí, pero digamos, sí, esto de, esto de viajar poco es ir, estar con los hermanos, los sobrinos y sí. y listo. Ahí se termina todo, pero son 24 horas de viaje, de estadía, perdón. Así que más que nada familia, en la calle no salgo nunca. Pero ya nos vamos a juntar. Igual también, a ver, hago otro paréntesis acá. Sí, disculpen esto que parece más una conversación entre Bauti y yo que entre todos. La idea es que conversemos todos. ¿Qué significa esto? Que algún día todos tenemos que ir a Bellavista porque Bauti nos invita. ¿Sí? Bellavista tiene cosas lindas para ver. Y también está la Por gente de supuesto, Bellavista, profe. que es otro tema. Ya saben que están invitados mis compañeros. Claro. Así Allá que, Caro copiona, Caro se fue al patio también. Mirá que voy con la guitarra. Sí, buen Aviso. sí, sí. músico, ¿eh? Estuve viendo algunas canciones de Sui Generis y todo eso me gusta, así que estuve viendo. Buena onda, ¿eh? Vamos. Hasta portugués Vamos. parece que habla. Ah, sí, un falo portugués. Ojalá algún día puedan venir, chicos y chicas. Ojalá algún día puedan venir y ver lo ladrón que es este tipo, cantando en portugués. Soy el cantante de una banda de pagode acá. Profe, creo que la banda se llama Talón de Aquiles o algo así. Él, él nomás le puso el nombre. No, Claro, sí, cierto. Les cuento una incidencia, a ver, la vamos a aprovechar estos minutos. a Eh, ver. yo entré hace poco a la banda, ¿sí? No tengo idea de cómo se toca un instrumento musical, ¿sí? ¿Eh? Pero, ¿qué pasa? A ver, aquí dice, yo trabajamos de mañana en la oficina, ¿sí? Y no voy a decir malas palabras, pero a la mañana yo intento, nunca me sale, pero intento tenerlo cagando, ¿sí? Y él dijo, me voy a vengar. Entonces me invitó a tocar en la banda. Por supuesto que yo no hago dos acordes, ¿sí? Tengo lesionado el dedo.
no hago dos acordes así, hago dos acordes como la gente. Y ahí él se desquita, me caga a pedo. Me tiene, pero a los santos pique todas las tardes en los ensayos. Sí, no es así. No, No, pasé de vuelta, ¿Y es? otra vez. Over and over and excelente over again. guitarrista el Sí, me doc. dice. Hija de la madre. Se Excelente desquita, profe. guitarrista. No, Profe, aparte te denigra, digamos, en serio que eso es lo mejor que podés hacer. Ese tipo de cosas que dice el Mira, profe, tipo. Sí, ¿usted qué instrumento toca, ya que integra la banda? no, la guitarra, ¿O es porque les digo, presentador nomás? no, lo que pasa es que me ¿Animador? dijeron me dijeron que tengo un parecido con algún músico, entonces, porque todos se encargan de encontrar un parecido. Nunca puedo ser yo, digamos. Entonces, bueno, como tengo un parecido con algún músico, bueno, vení acá vos, si vas a vender como el viejo de la banda. Y, y entonces yo estoy ahí con la guitarra sin tocar ninguna nota porque hago papelones. Y él se Profe, mira, desquita. mira. Terrible guitarrista, agarre Ya nos algo vamos a más juntar lindo, con... sea el manager, por lo menos. Puede ser asesor de imagen, profe, del grupo. Claro, claro, Man, ¿viste? Algo de eso. Bauti. vos sabés que para manager tenés que saber manejar los negocios y todo eso. Y si hay algo que yo no sé hacer es negocios. No tengo idea cómo se hacen negocios. Profe. Pero Está Por no eso me muy dedico a lo bajo. académico. Por eso me dedico a lo académico, chicos. ¿Sí? Los que no sabemos hacer plata nos dedicamos a este tipo, a especular. Nos convertimos en profesores, filósofos, ese tipo de cosas, digamos, ¿sí? Porque no sabemos hacer plata. ¿Sí? Eh, Se ríe Miguel. Miguel sabe. Miguel sabe. Él sí sabe. ¿Sí? Es de su ámbito. A Miguel le Hay podemos que pedir que pasar la vida, doctor. Gran Miguel especulador, sabe. Miguel. Miguel, no. A ver, especular en buen sentido, porque el que sabe negociar tiene que especular. Tiene que Y hacer sí, cálculos. así es. Así que aquí ahí podemos, y bueno, y alguna de ustedes podría encargarse del asesoramiento de imagen. María, Por ejemplo, mandaremos a la barba María teñida, para los negocios. María también, ¿eh? María María como también. representante ya. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué les parece? Profe, ¿Aquí les se sigue profe, teñiendo la barba o se la deja normal? Sí, María, profe, no. te Profe, escuchamos, ¿usted me te escucha? escuchamos. Sí, 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 sí. Eh, yo, a mí, a mí me va mejor en el comercio que estudiar penal, estudiar todas esas cosas, me va mejor en el comercio. Más rápido saco la cuenta, sé vender, sé tratar a la gente y le vendo las cosas, ¿sabes? Al negocio. Y la plata ya tengo, ¿viste? Qué Ahí está. maestra. Ah, Aquí no lo el, vio. Espera, esta es la pregunta relevante. ¿Me fía usted, doña, o no me fía? Te veas con tarjeta de crédito, sí, No. tenemos todo. Un buen comerciante, un buen comerciante nunca te dice que no. ¿Sí? ¿Sí? Y María empezó, sí, teníamos Y tarjeta de menos si no es crédito. profesor. No, porque como les dije la primera vez que hablamos con María, tenemos que amueblar la casa de Aquiles porque se mudó, está queriendo ser grandecito, varoncito, digamos, está viendo a ver si aprende a lavar la ropa, ese tipo de cosas, y necesitamos amueblar la casa, ¿sí? Porque todavía está durmiendo en el piso, imagínense. Ahí, ahí donde ven Pero está así es sentado la en el vida piso. del artista, profe. Así es la vida del Esto nomás mi artista. casa lo que se ve. Claro, exactamente, un 4x4. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Tal Lo que les estaba por tecladista y decir, la guitarra, no, profe. cambia un poquito de tema. Lo que les estaba, che, ¿y las chicas por qué no prenden la cámara? ¿Están todas sin bañarse o qué? Como les digo siempre, si Aquiles y yo tenemos el descaro de habilitar la cámara, me parece que cualquiera podría hacerlo, digamos. O sea, Son chicas Carito lindas, Pichín profe. está No sé qué les hermosa y pasa. con ese Se fondo peina, de Bautista. flores, más aún. Y ahora se sonríe, ¿ves? pero nadie se bañó. A mí no me joden. Nadie se bañó acá. ¿A dónde Nadie están se las bañó. chicas, che? Chicas, chicas, habiliten la cámara, por favor. A ver si empezamos a dar la clase. Bautista acaba de Eh, salir de su pileta climatizada, doctor. Bautista es un dandy. Tiene qué pileta maestro. climatizada, champán, ¿Qué Ya barra hará el vamos a pedo ir, que está entera. viviendo? ¿Eh? ya vamos a ir a, Sí, sí, a sí, disfrutar de los placeres de la vida terrenal que ofrece Bauti. sí, No, lo que les estaba por decir que
que, a ver, por ahí María y Miguel me van a entender mejor. Uno en la vida tiene sueños, pero van creciendo, ¿sí? Y se va dando cuenta que hay cosas que ya no le va a dar la vida para hacer. Y esos sueños se transforman solo en planes, ¿sí? Yo me resisto a tener solo planes y sigo soñando. Eh, y uno de esos sueños es en algún momento ir y dar algunas clases por allá, por el norte. Así que ustedes vayan viendo cómo podemos hacer, porque francamente me exaspera, A mí se me ¿sí? cortó. Eh, No sé si a ustedes se les cortó. hola, 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 ¿se escucha? ¿Aló, aló? Sí, ¿Aló, profe, se aló? Ahora sí escucha. se le escucha, se le escucha. ¿Sabe, Lo doctor, que les... usted está reflexionando? Y yo le puedo decir, por ejemplo, a mi edad de 62 años ya, este, cuando uno es chiquilín, como nuestros compañeros, tiene la expectativa de querer recibirse, trabajar, hacer plata, vivir a mil, un montón de proyectos, y se pone fronteras de posibilidades, por ejemplo. Generalmente yo me lo ponía con mi edad, cuando llega a los 30, cuando llega a los 40, cuando llega a los 50, y cuando uno ya vive y se da cuenta, eh, el objetivo tiene que ser feliz, doctor. Ese es el objetivo que nos tenemos que plantear. Porque cuando llegamos a mi edad, todas las otras cosas es como que no tienen valor. Tiene valor el afecto, Hace, la amistad, y uno busca la felicidad en pequeñas cosas. La felicidad no la da el mejor auto, la mejor casa, el yate, sino yo no creo que dejar la de da disfrutar de lo que hace. Uno no tiene exactamente, que eso es. dejar de disfrutar de lo que hace, ¿sí? Hasta, a ver, con ustedes va a ser muy difícil, ¿no? Pero yo les digo todos los años a los chicos, y aquí les es testigo, el ejercicio de litigación, el juicio oral que hacemos al final del curso, es de una tensión enorme, ¿sí? Y cuando vamos a competir en los concursos nacionales, eh, acá tenemos los tobillos, ¿sí? Acá nos suben los tobillos del miedo que tenemos. Pero así todo tiene que buscar la forma, tenemos que buscar la forma de disfrutar de eso, porque después, como dice Miguel, son esas cosas las que uno se acuerda, ¿eh? No te acordás de la zapatilla o de la remera, no, te acordás de esos momentos, te acordás de un viaje, pero difícilmente te acuerdes, salvo que seas muy contador, de cuánto gastaste en una cena, pero sí te vas a acordar de lo que comiste. Eh, ahí están esos, perdón, cancelé mi micrófono sin querer. Eh, vayan viendo ustedes, porque la forma de lograrlo tenemos que encontrar entre todos. De alguna manera nos tenemos que encontrar presencialmente siempre que la pandemia nos permita, ¿verdad? Encontrarnos presencialmente y dar una clase de carne y hueso, podría decirse, ¿sí? Porque me parece que sin eso es como que le va a faltar algo en todo momento al curso. Ustedes creo que tienen más experiencia que yo en esto de las clases virtuales, así que sabrán cuánto de razón y cuánto de equivocado estoy, cuánto de razón tengo y cuánto de equivocado estoy, pero eh, nosotros en algún momento vamos a ir a visitarlos por allá, así que ustedes vayan viendo cómo vamos a hacer para tener clases presenciales, una o dos, pero nos tenemos que encontrar. Profe, Eh, un par de horas clase y se después, genera bueno, otro tipo cansado o algo. Una de, clase nomás. de relación, de reacciones. Podemos ir, después vamos a la pileta climatizada en Bellavista y seguimos ahí, no hay ningún problema. Vamos a esperar que haga un poco más de frío, porque ahora es como ir a la terma, ¿eh? Yo digo, el mejor momento en las termas es cuando salís del agua, porque te morís de calor. Pero, pero bueno, cuestión de gusto, ¿no? Eh, así que eso, en serio les digo, eso queda como, como, como idea, como sueño, como anhelo, ¿sí? Ojalá se puedan dar unas reuniones presenciales, ¿sí? Con veganía incluida, no hay ningún problema con eso, pero son más enriquecedoras, ¿sí? Las reuniones de carne y hueso. Bueno, a ver, cortamos acá con la parte divertida y ahora vamos a la parte aburrida de la clase. Yo les había anticipado que esta parte era muy aburrida y como vieron, como habrán visto, cumplí mi promesa. Eh,
así como también me tendrían que reconocer, hago el mejor esfuerzo, siendo honestos en cuanto a lo aburrido que es esto, también hago mi mejor esfuerzo para evitar que sea más aburrido todavía. Pero, como les dije, les voy a decir siempre, lo que nosotros damos, no lo damos porque consideramos que tiene un sentido. O sea, hablo muy personalmente, ¿sí? Los excluyo por un momento a Mercy y Aquiles. Yo creo en esto. ¿Sí? No lo doy solo porque está en el programa o porque quiero mostrarles que sé o que hay que pasar para adelante. Yo creo que toda esta huevada que estamos viendo tiene un sentido. Y de hecho, para mí son las cosas más importantes. Después podemos discutir cómo se presenta una acción, cómo planteamos esto en una audiencia. Perfecto, pero yo creo que lo que define a, a los mejores profesionales son este tipo de cosas, ¿sí? Cuánto reflexiona sobre los problemas abstractos que tiene, en nuestro caso, esta disciplina, el derecho procesal penal, pero es aplicable para cualquier cosa. No quedarnos simplemente con lo más evidente. Esa es básicamente la propuesta de todo esto. Y teníamos que hablar, o estábamos hablando un poco de los sistemas procesales, sistema inquisitivo, sistema acusatorio. Y al respecto habíamos dicho varias cosas, ¿sí? Como siempre les digo, interrumpan todo lo que sea necesario, conversemos todo lo que sea necesario, es preferible eso, para que no queden dudas, para que la comunicación sea más fluida, digamos, y podamos entender, haya feedback, y también para que sea un poco menos aburrido, ¿sí? Para todo eso sirve, digamos, que ustedes participen, a ver, lo digo de esta manera, diciendo la boludez que quieran. Yo no creo que sean boludeces, ¿sí? Pero por ahí ustedes dicen, no, si lo digo es una boludez. No, díganlo, ¿sí? Díganlo, que nunca va a ser considerado como qué pavada lo que estás preguntando, lo que estás diciendo. No, no, no. Jamás, 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 jamás va a ocurrir eso, ¿sí? Doctor, Eh, doctor, el a ver, sistema hay, el origen, yo, originariamente se sí, utilizaba el sistema acusatorio, ¿no sí, es Miguel. cierto? De eso queremos hablar hoy. Y después, Voy a compartir una pizarra. por los, Sí, espera, Elena, que termine Miguel, porfa. Sí, Miguel. no, le decía de que originariamente estaban pensados el juicio por el sistema acusatorio. Después, la historia con la concentración del poder implementa el régimen Inquisitivo. inquisitivo. Y bueno, y después la modernidad hace una mezcla de ambos, eh, que es el que estamos tratando ahora de salir, ¿no es cierto? El mixto. El Exactamente, mixto. el mixto. Ah, Sí, señor. perfecto. Y básicamente yo me quiero detener en cada uno de esos momentos para mostrarles algunas cositas. Antes de que hables vos, Elena, déjame decir una cosa. Esto que acaba de decir Miguel, digamos, es básicamente lo que ustedes van a encontrar como una muy buena síntesis de lo que se reproduce en los libros de Derecho Procesal Penal. La mayoría de los libros hablan de la temática de una manera similar, ¿sí? Y yo quiero mostrarles algunas cositas que por ahí no son tan evidentes, pero para mí son muy relevantes, ¿sí? Por ejemplo, esto de cómo nos presentan la estructura histórica o la evolución histórica de los sistemas, ¿sí? Elena, sí, ¿qué querías decir? Profe, Karen era. Yo, Karen. Ah, perdón, Karen, perdón, Karen. Usted no pidió la clase pasada que para comenzar la clase de hoy le recordemos para hablar de los nuevos códigos, qué es lo que dicen. Eso no nos dio. Muchísimas gracias. Mirá, porque o sea que suelo anotar este tipo de cosas y esta vez se me pasó revisar lo que anoté. Muchas gracias porque además viene justo a colación con lo que quería decir a partir de lo que mencionó Miguel. Eh, hasta hace unos años, 30 años atrás, uno consultaba un libro de Derecho Procesal Penal que se dedicaba a este tema, y que son dos, los tratados y los manuales, o libros específicos de sistemas procesales, que hay muy pocos, eh, y se encontraba con exactamente lo que nos acaba de resumir Miguel. Tenemos una época arcaica donde
conocíamos algo que ahora denominamos sistema acusatorio. Después de eso, ahora vamos a ir desagregando cada una de estas cositas. Después de eso, vino una etapa donde se dejó de lado esto y apareció el sistema inquisitivo, ¿sí? También arcaico, también erróneo, ¿sí? Es lo que nos intentan decir los libros, insisto, que podían leerse hasta hace 30 años más o menos. Como los dos sistemas tienen cosas criticables, saquemos lo mejor de cada uno y hagamos uno nuevo. Sería lo que nos lleva a esto ecléctico que sería el sistema mixto, ¿sí? Entonces, el discurso jurídico, el discurso de la doctrina, ¿se acuerdan que yo les dije, utilizamos mal la palabra doctrina, digamos, y cuando se habla de la doctrina? La literatura jurídica, los expertos, ¿sí?, en derecho procesal penal, entonces hasta hace unos años, nos decían que lo mejor era el sistema mixto. ¿Por qué? Porque dejaba de lado las cosas malas que tenía el inquisitivo, las cosas malas que tenía el acusatorio, explicaban brevemente algunas de ellas, y nos decían, y mirá, ahora tenemos lo bueno del inquisitivo, una investigación que se prepara, bla, 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 y tenemos un juicio oral como en el acusatorio, bla, 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 bla. Listo. Entonces, hasta ahí fenómeno, ¿sí? Y perfecto, todos entendemos ese discurso y lo replicamos, sin problema. ¿Qué me pasó a mí? Y la idea de ser autorreferencial es básicamente para mostrar desde el lugar del curioso que se puede mirar mucho más allá de lo que por ahí los libros nos intentan mostrar. Bueno, yo salí formado en esa idea, ¿sí? Y un poco de que eso, lo mixto, en realidad tampoco era tan bueno como los libros nos sugerían. Sin embargo, hace más o menos 30 años para acá, empezó de a poquitito, incipientemente, a cambiar esa idea. Y hoy en día uno se encuentra con un discurso completamente distinto. O sea, la doctrina, la literatura jurídica, nos plantea el mismo fenómeno con una óptica completamente distinta a la que tenían 30 años atrás. No por casualidad, los dos libros que yo les pedí que lean para esto son Mayer y Gabriel Alomí Sommer y Carvajal. Carvajal, Sommer y Mayer, ¿sí? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, hola. Sí, se escucha. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Perfecto. Sí, porque por ahí dejé de ver las caritas y ahí es como un indicio elocuente de que me quedé sin señal. Pero bueno, sigo. Mayer fue el que empezó, ¿sí?, en la década del 80, a decir que el sistema mixto no era en realidad algo bueno. Era, en definitiva, un sistema inquisitivo con algunas morigeraciones, ¿sí? Y uno de los últimos libros que podemos encontrar en nuestra región que se refieren al tema justamente es el de Aromí y Carvajal, ¿sí? Que digamos, ya nos dan una visión enteramente marcada y distinta a la que se tenía hace 30 años, de que el acusatorio era más o menos y el inquisitivo era malo, por eso el mixto. Ellos nos dicen en su libro que el inquisitivo es una porquería y el acusatorio es fenómeno, ¿sí? Es lo mejor que tenemos. Entonces, fíjense cómo el discurso académico cambió. ¿Y por qué cambió? Evidentemente porque intentan algo. Entonces, el discurso académico no es neutral. El discurso tiene una función política, una función de convencernos de algo, ¿sí? Hoy en día el discurso busca que volvamos a los modelos acusatorios. 30 años atrás todavía, y durante casi todo el siglo XX, querían que se apliquen códigos con sistemas mixtos. Por eso presentaban al acusatorio y al inquisitivo como algo malo. Hoy en día nos dimos cuenta que el mixto también es una porquería, entonces volvamos sobre el acusatorio. Y eso significa hablar bien del acusatorio y hablar mal del inquisitivo y del mixto, ¿sí? Entonces, hay una intencionalidad en la forma en cómo se presenta la información. Vuelvo a preguntar, ¿se escucha? Porque me desaparecieron las caritas. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿se escucha? Perfecto. Perdón que interrumpa, pero
como les dije, para mí Pasó, un signo. ¿Cómo, dos Leito? veces me pasó 2 veces lo mismo. Y una sí no escuché nada, no le vi, no te escuché más. Pero hoy ya, no sé, unos 15 minutos. Ah, cualquier cosa avisen, por favor, si estoy hablando pavadas solo. Eh, por lo menos para que se entienda la idea. Eh, entonces, el- el- la idea de que los discursos académicos tienen una intencionalidad nunca les puede pasar desapercibido, nunca tienen que dejar de tener presente eso, ¿sí? Se escribe para algo, se escribe con la intención de provocar algo, de convencernos de algo, ¿sí? Eso es importante que nunca lo pierdan de vista, porque ustedes en su profesión también van a hacer lo mismo, ¿sí? No van a ser simples aplicadores autómatas de la norma, la van a interpretar y la van a aplicar con un sentido, con una intención. Ustedes van a defender el interés jurídico de alguien. Eh, entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Por lo menos, ¿a qué conclusiones llegué yo? Evidentemente, la información que nos presentan sobre qué son el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio es manipulable. Se puede presentar de una u otra manera según esa intencionalidad. Y entonces yo, como curioso, digo, voy a averiguar por mis propios medios, eh, a ver si yo estoy de acuerdo o no con lo que me dicen los expertos, con lo que me dicen la doctrina, la literatura jurídica, eh, para ver cuánto de cierto hay en que el sistema inquisitivo era una porquería y que ahora el sistema acusatorio pasa a ser una cosa fantástica, ¿sí? Y básicamente, en lo que queda de esta clase y un poquitito de la otra probablemente, yo intentaré ir mostrándole algunas cositas que van a contrapelo de lo que está en los libros que se dedican al tema, ¿sí? Doc, Añadir información, sí, María avisó que está sin internet, sí, pregunto. hola, hola, María avisó que está sin internet. hola, hola, ¿quién? María, Está, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, entonces, la idea, como les dije, es trabajar en alguno de estos momentos de la historia para marcar al menos que tal vez eh, haya interpretaciones alternativas a lo que los libros nos proponen. Es decir, no es simplemente venir y repetir las prácticas acusatorias de una época histórica, las prácticas inquisitivas de otra época, ¿sí? Y de ahí deducir que por ser uno malo el inquisitivo, el otro es bueno, ¿sí? Porque creo que habíamos conversado de esto en la clase pasada. eh, Hoy en día el discurso académico es bastante simplificado. El inquisitivo es malo y lo opuesto al inquisitivo es el acusatorio. En consecuencia, la lógica nos diría que lo opuesto a lo malo es lo bueno. Conclusión, lo acusatorio es bueno. Y ahí es donde yo tengo eh, muchísimas dudas, muchísimas dudas. Eh, y quiero, a partir de estas curiosidades, contarles algunas de las cosas que descubrí estos años que fui investigando sobre el tema, ¿sí? Que es básicamente lo que hacemos clase a clase. Ahora, en este caso anticipo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque por la densidad que tiene el tema, ¿sí? Lo aburrido que es, hablando en castellano. Todo de vuelta, como les dije al principio, con el fin de mostrar eh, visiones alternativas a las que nos proponen en la literatura y que nos permiten reflexionar no solo sobre los sistemas, sino sobre cómo se nos presenta la información. Ambas cosas son la intención de todo esto. Eh, y la idea sería, yo puse la pizarra para mencionar un poco, estoy escribiendo, sistema inquisitivo y por acá, sistema acusatorio. Eh,
Ahí la veo a Karen, me acuerdo, claro, toda la huevada esta que dije se relaciona con algo que también habíamos comentado brevemente en la clase pasada. La academia construye en los últimos años, sí, en las últimas décadas, una idea de volver hacia los modelos acusatorios. Naturalmente que tomamos como ejemplo de modelos acusatorios el anglosajón, Inglaterra, luego Estados Unidos, y de ahí baja a toda Latinoamérica en las últimas décadas. ¿Sí? Entonces, ahí se ve más claramente la intencionalidad que tiene el discurso académico, porque logra reformas procesales. ¿Sí? Y hoy en día nos encontramos con que en la mitad de las jurisdicciones provinciales ya hay códigos acusatorios, a, a- a la vez que también a nivel federal. ¿Sí? Y las otras provincias van camino a reformar. ¿Sí? En nuestro caso, eso habíamos comentado, el Chaco tiene un código acusatorio que tiene más de 20 años, de los llamados de primera generación. Nosotros tenemos un código que tiene 1 año y pocos meses, ¿sí? Y se denomina de tercera generación. Ya voy a explicar qué es esto de primera y tercera generación. Hola, hola, Profe, ¿me hola, escucha? hola, ¿Me escucha? Un lujo. hola, hola. Sí, se lo escucha. Eh, ¿Y cuál es mi preocupación? O una de mis preocupaciones, ¿sí? Si quieren, una de las más prácticas, más concretas. Eh, y esto ya lo veníamos anticipando hace varios años y ahora lo estamos viviendo, ¿sí? Acá lo estamos en la cuarta circunscripción judicial de la provincia de Corrientes, lo estamos viviendo. Eh, Teníamos un código que era malo, nos dicen. Ahora tenemos un nuevo código, que es bueno, también nos dicen. Entonces, cualquier cosa que se haga invocando el nuevo código es bueno. Y eso a mí me preocupa, porque voy a discutir con un juez, un fiscal, un defensor, un comisario. No, pero eso está en el nuevo código. Punto, aparte. O sea, ¿cuál es el mensaje subyacente, implícito? ¿Sí? Si está en el nuevo código es bueno, así que vos no podés cuestionarlo. Si cuestionás el nuevo código, sos un inquisidor, sos un retrógrado o sos cualquier otra cosa. Y a mí me preocupa eso, porque los nuevos sistemas procesales, la forma en cómo están regulados, por un lado, y por el otro, la forma en cómo se aplican, eh, por lo menos preocupan bastante. Y lo que yo no quiero es que ustedes acepten que alguien les diga, no, pero eso está en el nuevo código, así que no lo puedes cuestionar porque es lo mejor que te puede haber pasado en la vida. ¿Sí? Entonces, desde la evolución histórica, o desde algunas anécdotas de la historia por lo menos, intentar mostrar esto. ¿Sí? Que porque por más que está en el nuevo código, que tenga el título acusatorio en rojo y subrayado y con negrita, no significa que sea lo bueno. Ese, si quieren, es el mensaje que intento dejar con todo, con toda la huevada que estoy diciendo. Y la que voy a decir, ¿sí? Eh, no compren buzones, ¿sí? Y después de ver un par de juicios, cuando puedan hacerlo, vamos a volver sobre esto, para mostrarles que creo tener bastante razón en mi preocupación, en estar preocupado por esto. Entonces, del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio habíamos detectado algunas características, ¿sí? Muy brevemente, yo resumo algunas. Recuérdenme la hora del recreo. Todavía, profe, un 20 minutos por ahí. Ah, perfecto. Confusión de roles en el sistema inquisitivo entre juzgar y acusar, ¿sí? Era una de las características, o es una de las características que se indican en cualquier libro que se dedique al tema, ¿sí? Se prioriza, estoy escribiendo por eso, se prioriza la infracción, ¿sí? Acá voy a la vez marcando el sistema acusatorio, ¿sí? Se distinguen roles de acusador y juzgador. Perdón que hable así, pero estoy escribiendo a la vez. El sistema acusatorio prioriza el conflicto, ¿sí? Eh, el sistema inquisitivo no, busca la verdad a ultranza. Podemos poner, no me acuerdo cómo habíamos mencionado, ¿sí? El sistema acusatorio acepta, ¿cómo podríamos poner? El sistema acusatorio acepta una verdad
limitada, ¿sí? Aclarando que por limitada estamos intentando señalar una verdad que está condicionada por valores superiores a la verdad, ¿sí? No se puede obtener la libertad a cualquier precio, ¿sí? Otra característica del sistema inquisitivo es que la regla es la prisión preventiva. ¿Me quedó? En el sistema acusatorio, la prisión preventiva no existe o es una excepción. Un poco al principio podríamos mencionar la idea de la igualdad de partes. Cualquiera que se les ocurra a ustedes, menciónala. Si hay algún error ortográfico, nuevamente disculpas. Sistema inquisitivo aplica la tortura. El sistema acusatorio no hay métodos violentos contra el acusado. Pongámoslo de esa manera, ¿sí? Podemos cambiar los nombres, pero básicamente la idea, en el caso este de la tortura, sería, o sea, se intenta obtener la confesión, y la confesión se obtiene por medio de la tortura, de manera tal que se legitiman prácticas violentas contra la persona acusada o inclusive contra los testigos, lo que no ocurre en el sistema acusatorio. Estas básicamente son las características, algunas más, podemos cambiar el nombre, pero la idea en todos los casos es más o menos esta. ¿Y de dónde los libros sacan, nuestros expertos sacan todo esto? De los modelos que encontraron a lo largo de la historia, ¿sí? Básicamente ahí van encontrando, mirá, fíjate vos en Atenas, fíjate Roma, fíjate los pueblos bárbaros, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, teniendo presente más o menos esta pizarra, ¿sí? Yo quiero detenerme en algunos de esos momentos de la historia, ¿sí? Pido disculpas, pero por ahí se me complica recordar Profe, que hablamos con ustedes. Sí, sí, una distinción entre uno y el otro puede ser porque lo que usted mandó dice que en el inquisitivo se busca castigar la infracción, digamos, entendía como la desobediencia del ciudadano. Y en el acusatorio, por ahí la búsqueda hola, hola. es otra. Dice que el proceso penal es una forma de pacificación del conflicto y solo interviene, digamos, como última ratio. Está ahí. Fíjense que yo escribí, prioriza la infracción, el inquisitivo, y prioriza el conflicto del sistema acusatorio, ¿sí? Es básicamente la idea. Exactamente. O sea, por ejemplo, en el libro de Aromí y Carvajal, nos dicen, palabras más, palabras menos, que el sistema inquisitivo o un sistema inquisitivo, ¿sí? Un modelo inquisitivo, seguramente va a priorizar la infracción. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier otra cosa, o antes que cualquier otra cosa, prefiere sancionar a la persona que cometió un delito. ¿Por qué? Porque consideran que lo relevante no es el daño que produce el delito, sino la violación a la norma, la desobediencia, ¿sí? Lo que es típico, dicen ellos, estos autores, de sistemas punitivos eh, que le dan más relevancia a las teorías absolutas de la pena. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Penal 1? Las teorías absolutas son la pena entendida como herramienta retributiva, ¿sí? Te condeno porque te lo mereces, ¿sí? Que se supone abandonamos allá por el siglo XVIII, cuando empezaron a aparecer con von Litz las teorías relativas, o sea, la idea de que la pena cumple una función, cumple una función positiva, no es simplemente castigar a alguien, ¿sí? Cumple una función de prevención general o especial. Entonces, quienes ven a la pena en un sentido retributivo, ¿sí? Tenés que pagar porque hiciste algo malo, naturalmente están priorizando la infracción por sobre el conflicto, ¿sí? Esa sería la idea. Y bueno, por ejemplo, dentro de ese y prácticamente todo lo que estamos marcando acá, yo encuentro o encontré en la historia, ¿sí? Y en la actualidad también, modelos que niegan que todo esto que estamos mostrando acá sea al menos sea tan cierto o tan claro como nuestros expertos nos dicen, ¿sí?
Eso es básicamente lo que intento mostrar. Por una cuestión, digamos, de orden que lo podemos alterar, no hay problema. Lo que yo quiero contarles ahora es un poco qué se puede encontrar con algunas anécdotas, algunas pequeñas historias, siguiendo una narración, si se quiere, cronológica, ¿sí? Empezar por Atenas y tratar de venir en el tiempo por acá. Estamos hablando, esto creo que también lo mencioné, como siempre, de la evolución histórica de lo que nosotros denominamos el Occidente, ¿sí? Y la evolución histórica de Occidente prácticamente en casi todo, nace, se desarrolla eh, y existe siempre en Europa, ¿sí? Aunque en este caso también vamos a hacer algunas referencias a Estados Unidos. Pero bueno, todos o la mayoría está de acuerdo en que la cuna de Occidente fue Atenas, o las polis griegas en general. Así que empecemos por ahí. A ver si puedo bajar un poquitito acá. Vamos a cambiar de color acá. ¿Alguien querría escribir? División de poderes. ¿Quién escribió división de poderes? Yo, profe. Y en el inquisitivo era... No, creo que no, en el inquisitivo era el poder centralizado. Bueno, lo que acabas de hacer, Karen, yo le invito a todos a que hagan, ¿sí? Métanle tecla a nuestra pizarra. Lo único que vamos a tratar de mantener es cierto orden, ¿sí? Pero perfecto, división de poderes, añadile, Karen, poder centralizado en el sistema inquisitivo, que está perfecto, es otra característica, está perfecto. Y usen el color que más les guste, ¿sí? Entonces, que sea algo así como un mural de grafitis, ¿sí? Un torbellino de ideas, llámenle como quieran, pero vayan anotándole lo que ustedes consideran palabras claves, ¿sí? Me parece que eso es muy útil para ver, para que todos veamos lo que el otro nota como importante, ¿sí? Por favor, escriban, métanle tecla. Yo sigo con Atenas. Dijimos, era la cuna de la civilización y se la toma como ejemplo de una sociedad altamente democratizada con profundos valores cívicos. Sería una buena forma de sintetizar lo que se piensa políticamente de la sociedad ateniense. Y si fue una sociedad con estas características, naturalmente que sus sistemas o su sistema de administración de justicia también tenía características de este tipo. Entonces, básicamente todo esto que vemos acá dentro del sistema acusatorio lo podemos encontrar en mayor o menor medida allá en Atenas. Acá faltaría una característica más. Fíjense, yo empecé por distinguir el rol de acusador y juzgador, ¿sí? Le vamos a poner a esto, le pongo ahí cerca. En el sistema inquisitivo, vale, pongo por abajo, acusas. Le pongo así, el Estado se encarga de la persecución. Y en el sistema acusatorio, acusación y jurisdicción populares. Hay tribunales populares. ¿Qué exactamente? ¿Qué significa esto? Que la gente era la que se encargaba de administrar justicia, ¿sí? La gente entendida como entendemos esa expresión hoy en día, ¿sí? Ahora, acá vamos a aclarar algunas cositas de cómo funcionaba. Y acá yo lo que estoy por hacer es mencionar o intentar presentar como información lo que nos cuentan los libros que nos presentan esta versión clásica, por decirlo de alguna manera, de qué son el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, y añadirle otro tipo de información para poner en duda, junto a algunos puntos de vista personales que voy a tratar de aclarar caso a caso, ¿sí? Entonces,
A ver, ¿cómo empezaba un caso en Atenas? Pues empezaba con que alguien afirmaba que otra persona había cometido un delito, ¿sí? Aunque todavía no se le llama delito. ¿Se me escucha? Hola, hola. Profe, perfectamente. Sí, profe. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, entonces, aparentemente, ¿sí? Karen le robó la almohada a Bauti, ¿sí? Con cuchillo. Entró a la casa, le amenazó con el cuchillo y le afanó, ¿sí? Es decir, que Bauti perdió su almohada. La idea de acusación popular, ¿sí? Sugiere que cualquier persona, cualquier ciudadano puede perseguir penalmente a la persona sospechosa, en este caso Karen, ¿sí? Y acaba una primera aclaración. Hoy en día yo puedo denunciar, yo, Francisco Pessoa, puedo denunciar que Karen le afanó a Bauti, pero mi rol, procesalmente hablando, se termina ahí. Yo no hago más que eso. Después se encargan los órganos del Estado, hasta el final, de decidir si Karen fue o no fue, y si fue, qué tipo de sanción merece, ¿sí? La acusación popular presupone que yo, que no soy ni víctima, ni nadie parecido a la víctima, cercano a la víctima, tengo el mismo derecho que la víctima a acusar, en este caso, a Karen por el delito que le cometió a Bauti. O sea, con la licencia semántica que pido, podríamos decir que el acusador popular es un fiscal para el caso concreto, ¿sí? Un pequeño fiscalito. ¿Por qué? Porque yo no solo denuncio, yo acuso, preparo el juicio y me encargo durante el juicio de demostrar mi caso e intentar la condena de la persona acusada, en este caso Karen, ¿sí? Todo el trabajo, ¿sí? Todo el trabajo, desde el principio hasta el final, de demostrar que Karen fue y se merece una pena, lo lleva al acusador popular, que puede ser cualquier persona, aunque no tenga ningún tipo de relación con, en este caso, Bauti, que es la víctima, ¿sí? Eso es básicamente la idea de acusación popular, ¿sí? O cuando se habla de acusación pública, tenemos que entenderlo en ese sentido, ¿sí? De acusación ciudadana, ¿sí? Y de hecho eso existía en Atenas, ¿sí? La acción en ese sentido era pública en este sentido, ¿sí? De acción popular, acción ciudadana, ¿sí? No acción oficial. Cualquiera de nosotros podía, supongamos que nosotros somos la sociedad ateniense, o que esa regla se aplica hoy en día, cualquiera de nosotros podía hacer eso. De hecho, algunos proyectos de los nuevos códigos previeron eso, y al final hasta ahora ninguno se animó, ¿sí? Se animó a volver sobre la acusación o sobre la acción ciudadana. Ese era el título que le Doctor, pusieron. pero Sí, hay Miguel, lugares en Argentina donde se juzgan por tribunales populares. populares, ¿no es cierto? Que generalmente siempre son accidentes y siempre fallan en contra del acusado. Mira, a ver, el, el jurado popular empezó a aparecer de vuelta, o sea, usted sabe muy bien, todos los libros está desde la Constitución de 1853, pero no aparece en la realidad de nuestro país hasta la década del 90 en Córdoba, que fue el primer lugar donde se implementó. Hoy tenemos varias provincias que aceptan el juicio por jurado, ¿sí? Bueno, ustedes tienen el Chaco, lo más cercano, Entre Ríos ahora, provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, ay, La Pampa, sí. No me estoy acordando bien de La Pampa. Neuquén, Río Negro. Y se me estará escapando alguna otra. Buenos Aires también tiene, La provincia de Buenos Aires, provincia de exactamente. Buenos Aires. Exactamente. De hecho, Córdoba, provincia de Buenos Aires, fueron las primeras. Eh, y los datos estadísticos, ¿sí? Sobre qué tipo de juicios se llevan a cabo mediante jurado popular, no está muy claro por qué. Porque solo algunos casos se informan. O sea, no tenemos un índice de estadístico completo
de cuántos juicios por jurados, o sea, a ver, no son de fácil acceso para un ciudadano común saber cuántos casos, ¿sí?, se juzgan por medio de un jurado popular en cada una de estas jurisdicciones, ¿sí?, y qué resultado obtienen. La información que yo tengo, que insisto, eh, no es completa, nos habla fundamentalmente de delitos contra las personas, pero delitos dolosos, Miguel. Es decir, estamos hablando de lesiones, homicidios eh, y delitos más o menos de ese tipo. Accidentes de tránsito, sí, también, ¿sí? Pero no son la mayoría. De hecho, en este momento, eh, por lo menos los más resonados se relacionan con delitos en contexto de género, ¿sí?, o lo que nosotros podríamos decir delitos que se cometen, no me sale la palabra, en los libros de derecho procesal está como venganza privada, ¿sí? Linchamiento o algo parecido al linchamiento, ¿sí? Yo agarro y le pego 7 tiros al chorro que veo sobre mi techo, ¿sí? Entonces, esa persona acusada de los disparos va a juicio por medio de un jurado popular. Y sobre la condena, la única información que yo tengo más o menos fidedigna es de la provincia de Córdoba, ya de hace varios años, donde se indicaba que en el caso de Córdoba al menos, los jurados populares no condenaban tanto como los jueces técnicos. Pero luego, y tengo información desagregada, es decir, no completa, de la provincia de Buenos Aires, donde ocurrió exactamente lo contrario. Tenemos más casos de condenas en un determinado tipo de delito luego, o en los casos donde se aplica jurado popular, que aquellos donde intervienen jueces técnicos, ¿sí? O sea, con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que para mí no está claro, por lo menos con la información con la que yo cuento, no está claro qué tipo de delitos se juzgan de esa manera en la realidad y con qué tipo de suerte en el veredicto tienen esos juicios. A ver, otra cosa muy distinta es qué delitos prevé cada código, que eso es simple, vamos a los códigos y eso sí, ¿sí? La mayoría de los códigos o de las leyes de juicios por jurado prevén determinado tipo de delitos, ¿sí? Normalmente de acuerdo al monto de la pena, que va desde los 6 hasta los 15 años. En algunos casos el acusado puede optar, o sea, es un derecho del acusado elegir si lo hace por medio de jurado popular o jueces técnicos, y en otros no. El monto de la pena es el que define si va a ser con jueces técnicos o con jurado popular. Profe, ¿y En cómo cual- se eligen esos jurados? O sea, ah, porque yo me a ver, acuerdo que la profesora Graciela decía que había un problema ahí porque cómo elegimos a las personas porque no todos están capacitados. miren, nuestro plan, o sea, yo te odio en este momento, Elena, ¿sí? Porque me estás, ¿Por qué? eh, porque me estás, ¿cómo es que dicen ahora? Me estás contando la película, ¿sí? Está Me estás, spoileando. me estás obligando a contar parte de la película, ¿sí? Bueno, está bien. Eh, Entonces, no, no, hagamos de cuenta que no pregunté nada. no, no, pero a ver, tengo el deber, ¿sí? Siento el deber moral de contestarte al menos algo. La idea es que trabajemos el primer práctico justamente con esas preguntas, Elena, ¿sí? Con algunas preguntas vinculadas con qué opinan ustedes sobre la implementación del jurado popular, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Ahora, y porque, a ver, yo evito dar puntos de vista sobre temas eh, en los que ustedes tienen que emitir opinión. ¿Por qué? Porque no quiero condicionarles, ¿sí? Yo quiero que los puntos de vista de ustedes sean completamente libres, ¿sí? Así que todo lo que diga ahora, que no se interprete como que es mi punto de vista, ¿sí? Eh, y les cuento, nosotros tuvimos justamente un conversatorio, una charla, una conferencia, justamente con Graciela y otros profesores sobre sobre implementación del jurado popular en la provincia de Corrientes. ¿Cuándo fue? En noviembre o diciembre del año pasado, a, a raíz de un proyecto de ley de implementación del juicio por jurados en la provincia de Corrientes. Y por supuesto que eso nos llevó después a algunos de los profes
a trabajar más intensamente sobre esta posibilidad. Antes trabajábamos teóricamente y ahora un poco más prácticamente. ¿Por qué? Porque teníamos ese proyecto. Y claro, uno de los grandes problemas que vos mencionás, Elena, es el de si estamos capacitados o no, y en qué medida, si es que lo estamos, para que una persona común y corriente juzgue a otra persona acusada de una causa criminal. Es un problema enorme, interesantísimo, que, al menos en mi opinión, tiene muchísimas, su riqueza hace que de esa pregunta surjan un montón de preguntas más, ¿sí? Más concretas y más abstractas todavía, ¿sí? Más concretas. ¿Qué garantiza o cómo garantizamos que la persona tenga mínimos conocimientos sobre cómo tiene que decidir el caso? ¿Sí? Y, por ejemplo, ahí podríamos hablar de las instrucciones al jurado. Instrucciones son una serie justamente de recomendaciones que el juez técnico le hace al jurado popular. ¿Sí? Pero por el otro lado, preguntas más abstractas, como por ejemplo, en este caso una personal, ¿realmente podemos considerar que un juez profesional está más capacitado que una persona común y corriente para juzgar sobre hechos? ¿Sí? O sea, la respuesta a esa pregunta es mucho más abstracta que la pregunta de si, ¿cómo hacemos si están para la gente que no está capacitada? La pregunta es, ¿realmente alguien está más capacitado que otro? ¿Sí? O sea, no dar por supuesto que los abogados estamos más capacitados, más preparados o más entrenados. Lo que yo les dije en una de las primeras clases, eviten ustedes los dogmas, y eso es un dogma, ¿sí? Eviten aceptar como válidas aquellas cosas que nos parecen demasiado obvias, ¿sí? Profe, Por lo menos pregúntense de si efectivamente es obvio que nosotros estamos más capacitados. ¿Y en qué sentido? Esto que lo digo y lo hago, fíjense, como reflexiones, es justamente para que ustedes, llegado el momento y cuando veamos más concretamente jurado popular hoy en día, ustedes tengan más amplitud de visión sobre qué cosas preguntarse. ¿Sí? Alguien dijo, profe, perdón, no escuché quién. yo, Aquiles me Aquí. llamo. Aquiles, sí, disculpame, Aquiles no te conozco. Vos sos de. Tal, soy de... Tenés voz de cantante, flaco. Sí, 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 me dedico al canto hace unos años. La hora, por la hora más que nada que dijiste que te avisemos. Perfecto. A ver, cierro con esto y hacemos un recreo, ¿sí? Entonces, está buenísima tu pregunta y yo sé que lo que te contesté por ahí no es suficientemente útil, Elena, y va para todos, pero la intención justamente es, por lo menos, sugerirles esto de reflexionemos mucho más eh, sobre este tema. Porque fíjense que de una pregunta pueden surgir un montón de otras, ¿sí? Y ya la cosa no es tan evidente, ni siquiera sobre la pregunta inicial. O sea, una de las cosas a las que uno podría llegar es, ah, no, evidentemente yo cuando pregunté lo que pregunté, no estaba viendo esto, de modo tal que tengo que inclusive reformular esa primera pregunta. ¿Sí? Y esa es un poco la idea de lo que acabo de decir, de que hasta esa misma pregunta te la vuelvas a cuestionar. ¿Por qué? Porque necesitas respuestas previas. ¿Sí? Cortamos acá. Yo tengo y 55, exacto. Así que en 10 minutos serían las 15:05. Nos volvemos a encontrar, ¿sí? Y seguimos Bueno, hablando aburridamente. 10 minutitos. profe. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están ustedes? Si necesitan la hora o la temperatura, se les puedo dar inmediatamente. Hola, La hora hola. 4 y 27 minutos. La temperatura 8 milésimas y 5 hectopascales. Estamos en radiofrecuencia Alaska. Bueno, ya que me pude sacar el gusto de ser locutor por un minuto, seguimos. Eh, a ver, estábamos hablando de juicio por jurados y habíamos llegado ahí a raíz de que estábamos hablando de la forma de ejercer la jurisdicción, la acción y la jurisdicción en Atenas.
A ver, estoy con un cafecito, perdón. Si seguimos con el ejemplo de, de Karen que le afanó la almohada a Bauti. Perdón, Karen, hoy te tocó ser criminal. De Está última, bien. si querés le afanamos algo más caro, porque una almohada como que no tiene sentido y precio por una almohada. Vamos a suponer que tiene el último iPhone, ¿sí? El iPhone, no sé cómo se denominan, el iPhone AEJUHIMMN. Bien. Pero la almohada de Bauti es inteligente. Es una smart almohada. Smart almohada, exactamente. No Buen puede ser punto. menor Bueno, Bauti. tiene, Climatizada. tiene Wi-Fi. Juro, Así que bueno, entonces nos, queda- nos quedamos con la smart almohada. ¿Cómo se dice almohada en inglés? Yo no sé, che, porque vieron que en inglés queda más cheto. Almohadation. Entonces, bueno, bueno, n- nos quedamos con la Smart Almohadation. Eh, a ver, alguien que nos asista acá con el inglés, che. Eh, cre- Victoria, supongo que Victoria creo que era que tenía intenciones de ser, dedicarse a las relaciones exteriores o diplomacia. Sospecho que algo de inglés tiene o francés. Sí, profe. Bueno, almohada. Se dice The pillow. pillow. The pillow. Pillow, thank you, thank you. Pillow. Smart pillow. Ahí Smart está, pillow. gracias, sí. Smart pillow, ok. Entonces, Yes, le sir. afanas the, the smart pillow. Eh, bueno, gracias, Victoria. Bueno, entonces Karen le afanó la smart pillow a Bauti y, y yo decido acusar. ¿Sí? Estamos hablando de Atenas, ¿sí? Pero traigamos a Atenas a hoy. Y para eso entonces me presento ante la asamblea. Hubo varias asambleas atenienses, ¿sí? Hubo asambleas, no importa cómo se llamaban, de pocos miembros y de muchos miembros. Pero en todos los casos se suponen que eran representantes del pueblo, ¿sí? Ahí ya para mí hay un dato que cabría por lo menos marcar. Son representantes del pueblo, ¿sí? De modo tal que la percepción que los representantes del pueblo puedan tener de sí mismos y la percepción que la sociedad pueda tener de los representantes del pueblo nos permite por lo menos poner en duda la idea de que era el pueblo el que juzgaba, ¿sí? Yo puedo considerarme los representantes del pueblo y por ende con una autoridad o un poder distinto al de simplemente ser un ciudadano con capacidad de decisión, ¿sí? Insisto, esto es al menos para poner en duda. Hola, ¿cómo están? Hola, Merce, esto de que la jurisdicción era popular, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros somos miembros de la Asamblea, ¿sí? De la ciudad de Corrientes, de la ciudad de la que ustedes quieran. Entonces, podemos considerarnos como una autoridad, ¿sí? Y la idea de considerarse autoridad siempre lleva, en términos antropológicos, una idea de que de alguna manera soy distinto al pueblo, ¿sí? Ya no decido como un común y corriente. ¿Por qué digo esto? Por esto de que nos proponen ver que era el pueblo el que decidía. No, eran los representantes del pueblo, era una asamblea. Y probablemente la decisión se tome en función de la percepción, insisto, que uno tiene como autoridad. No digo que sea mejor o peor, pero que puede tener matices diferentes. Ahora, volviendo sobre el punto, yo entonces acuso a Karen de cometer el crimen de la Smart Pillow. La asamblea designa un representante para que decida cómo se va a desarrollar el proceso. Eso de la libertad de formas, ¿sí? Efectivamente, el juicio, vamos a suponer que le designan a Celeste, con Celeste vamos a discutir, o yo le digo, mira Celeste, yo quiero acusar a Karen por esto. Bueno, perfecto, ella le va a dar intervención a Karen
para que ella pueda preparar su defensa. Y nos encontramos tal día, a tal hora, en la asamblea. ¿Sí? La asamblea, insisto, podía tener 12, 51 o 6.000 miembros. ¿Sí? Elijan la que ustedes quieran, porque eso fue variando de acuerdo a momentos de la historia y la naturaleza de la acusación, nos enseñan los libros. En ese juicio yo presentaba mi caso. E intentaba demostrar que Karen era la autora y que debía pagar por ser autora de la sustracción de la Smart Pillow. Ahora, yo para garantizar la seriedad de mi acusación, no se olviden, yo soy un común y corriente, no soy funcionario de nada. La asamblea, por medio de Celeste, me iba a pedir a mí que garantice, ¿sí?, la seriedad con una caución, diríamos hoy en día, ¿sí? Me aporte algo económicamente para que yo no ande acusando porque sí a la gente. Yo tenía que poner algo en garantía, ¿sí? Caución real, ponía, vamos a suponer, hoy en día, deposito una plata en el banco, pongo emprenda mi auto, ¿sí?, hipoteco mi casa, pero en definitiva, una moneda tengo que echar para garantizar la seriedad de mi acusación, ¿sí? Perfecto, lo hago. Vamos a suponer, me adelanto hasta el final, hasta el veredicto, ¿sí? Vamos a suponer que el veredicto es un veredicto diríamos hoy en día, de no culpabilidad, ¿sí? Es decir, pierdo el caso yo como acusador y lo gana Karen como acusada. Si yo, como acusador, no obtenía una determinada cantidad de votos a mi favor, digamos, ¿sí? Es decir, pongamos la asamblea de ¿cuántos somos acá? 20 integrantes, ¿sí? Vamos a suponer que yo de los 20 integrantes no obtenía un voto favorable a mi posición, insisto en esto, serían 4 votos necesitaba yo. Es decir, que 4 de los 20 digan es culpable, permitía sostener que mi acusación fue seria, porque al menos algunos estuvieron de acuerdo conmigo. En ese caso la garantía me la devolvían. Si yo no obtenía ese número o no obtenía ningún voto, ¿sí?, a mi favor, digamos, que busquen la condena de la persona acusada, se ejecutaba la garantía y yo perdía esa plata, ¿sí? Entonces para mí era un riesgo. Yo no iba a acusar porque sí nada más. Pero del otro lado, si yo obtenía la condena implicaba normalmente, si no en todos los casos, la confiscación de los bienes o algunos de los bienes de la persona acusada. Y yo, como acusador, obtenía una monedita, ¿sí?, en la repartija que implicaban esos bienes. De hecho, la asamblea también se quedaba con una monedita. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? Se nos presenta la idea de la acción ciudadana, la acción popular, como un signo del alto grado de civilización que tenía la sociedad ateniense, ¿sí? Pero si uno mira historias como estas o anécdotas como estas, por lo menos permite pensar que en algunos casos tal vez no había razones tan cívicas para ejercer la acción ciudadana o la acción popular. Era un negocio. A riesgo, por supuesto, que yo no iba a ir a acusar si no estaba más o menos seguro de que podía probar mi caso. Pero podía vivir de eso y de hecho, siempre menciono, busquen ustedes si quieren por ahí, este acusador que buscaba el negocio, recibió un nombre y se llamaba el psicofantas. O sea que era un laburo. Yo me podía dedicar a esto, así como Miguel trabajó en el banco y María tiene su venta de muebles, yo tranquilamente me puedo dedicar a acusar a la gente. Un negocio con riesgo, como la mayoría.
De hecho, todos los negocios son riesgosos. Entonces, de vuelta insisto en esto, probablemente haya existido esa idea de valor cívico muy fuerte, sí, pero también pudo haber existido otras razones por las que una persona acusaba a otra y decidía llevar adelante la acusación. ¿Sí? ¿Estos juicios eran públicos, Doc? No sé quién está. María. Sí, te escuché aquí. María, ¿estás queriendo vender un algo vos? No sé si se te activó sin querer el micrófono o querías decir algo. No, Si el juicio era público. lo que pasó, profe, ¿sabes qué? Mi perro estaba rascando las puertas. Pobrecita, abriles, amiga. Dejale que salga o que entre, no sé qué estaba queriendo hacer. El juicio era público, o sea que esa característica, ¿sí?, está claramente marcada. Y de hecho era como podemos por ahí imaginarnos, ¿sí?, en un lugar público, porque se hacía en un lugar al aire libre, ¿sí? Y ahí se desarrollaba el juicio. Y el juicio, donde estaba toda la asamblea, y cualquiera podía participar, cualquiera podía ir a ver qué estaba pasando, y probablemente, sospecho yo, era un evento interesante porque no era tampoco que todos los días se hacían juicios, ¿sí? Era un lindo, digamos, piénsenlo de esta manera. Che, mañana está el juicio del caso de Karen. Vamos a ver, dale, vamos a ver. O sea, se podía o se puede pensar que era un evento interesante, ¿sí?, atractivo o entretenido. ¿Sí? Y hoy en día, Eh, Doc, ¿sí? la sentencia de un caso tarda un tiempo. En ese entonces también se tardaba o era cómo era el tema de La cómo se sentencia, sentenciaba. déjame que diga una cosita No se más lo y escuchó a Leito, ¿eh? O yo por lo preguntar menos no. si la sentencia, se dictaba inmediatamente o no. Claro, al ser público, ¿sí?, y oral, características que vamos a desarrollar durante todo el curso y en litigación también, naturalmente que la decisión se tomaba de inmediato, ¿sí? Se pasaban a deliberar, como hoy en día, y salían, y la sentencia se dictaba y se ejecutaba. ¿Por qué? Porque la idea era simple. Si el pueblo es el que está decidiendo absolver o condenar, supongamos que el caso es condenar, no, ¿a quién le lloramos? ¿A quién le zapateamos? Sí, la idea de la apelación del recurso o el sistema de recursos no existía. La sentencia se ejecutaba inmediatamente. Normalmente, piensen ustedes que en esa época la condena no era de privación de la libertad, la pena de privativa de libertad es un invento relativamente novedoso en nuestra civilización. ¿Sí? En aquella época las condenas eran la muerte, lapidación, la deportación, ¿sí?, y otras muy menores. ¿Sí? Mencioné algunas de las más graves, digamos. ¿Sí? Eh, pero la idea de, digamos, del carácter oral y público del juicio llevaba a y que era el representante del pueblo, o era el pueblo mismo el que decidía, eh, a nadie siquiera se le ocurría pensar en que eso era recurrible, era apelable. ¿Sí? Ya está, se decidió y se terminó ahí. Y algo de eso todavía existe en el sistema anglosajón, en el juicio por jurados. ¿Sí? Algo de eso vamos a intentar ver. El sistema recursivo en los casos donde el que decide es un jurado popular. Eh, Lo otro que quería contarles sobre esto, digamos, es, digamos, cómo funcionaba la prueba. Y voy a hacer una remisión al sistema germano. ¿Sí? La prueba no o el juicio, esto ustedes por ahí, en derecho romano, en alguna otra materia cuando estudian historia, habrán leído algo, digamos, que se presentaban y recitaban fórmulas o cosas por el estilo. Es cierto que uno tenía que presentar, digamos, un discurso convincente y coherente, pero piensen también en la arenga. ¿Sí? En la arenga, piensen en un candidato a concejal, en un candidato a intendente. Tiene un montón de gente, ¿sí?, un montón de gente que le está escuchando. Y necesita que esa gente esté de su lado. Así funcionaba una audiencia pública. Porque ustedes vieron, señores jueces, ¿sí?, o querida asamblea, o como quieran, Karen, la peor de todo nuestro pueblo,
se metió con el pobre Bautista. Bautista, que lo único que tenía era su Smart Pillow, bla, 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 bla. Y el público entero, ¡ah! La cosa se ponía linda. Ahora, ¿qué presentaba yo como caso y cómo lo demostraba? Es muy distinto a lo que hacemos hoy en día. La idea de verdad es completamente distinta. Y es muy interesante porque estamos volviendo, me parece, en algún sentido, a aquella idea de verdad. No se probaba realmente, o muy poco se probaba, me corrijo. La prueba, en general, no tenía por función probar el hecho. Es decir, yo no presentaba testigos que hayan visto a Karen sustrayendo la Smart Pillow, ¿sí? Yo traía testigos que decían que Bautista era un buen tipo y que yo soy un buen tipo, que no vendría al juicio a acusar injustamente a Karen. Y Karen va a llevar al juicio testigos, no que demuestren que ella no fue, sino testigos que hablen bien de ella, que ella sería incapaz de cometer un delito como ese, o que yo soy una persona sin escrúpulos que la acusaría falsamente. ¿Sí? Entonces, el buen nombre, por decirlo de alguna manera con palabras actuales, es lo que se ponía en duda en el juicio. Y después aparecían lo que yo llamo la prueba artificial, lo vamos a ver enseguida, que son las ordalías y los juicios de Dios. ¿Sí? Pero, a ver, hay, por una cuestión de tiempo, cortamos acá con Atenas, pero hay otras cositas que a mí me gustaría, o por lo menos que quiero mencionar, digamos, brevemente, vinculado con cada una de estas características que tenemos acá en la pizarra. ¿Sí? Por ejemplo, la idea de prisión preventiva, el sistema acusatorio no la conoce y de hecho en Atenas, perdón, se dice que no existía prácticamente. Pues había situaciones, historias, ¿sí? Que llegan hasta nosotros donde hubo personas presas esperando el juicio. Y ese es el concepto de prisión preventiva. ¿Sí? Una persona privada de su libertad a la espera del juicio. Eso existía. No era común, pero existía. Y no era tan extraordinario como por ahí se puede presentar. ¿Sí? Y algunas de las otras características yo voy a saltear de Atenas y voy a ir para los pueblos bárbaros germanos, porque básicamente en ellos también existían o se aplicaban juicios bajo el sistema acusatorio. ¿Sí? Pero, el juicio a Jesús, por ejemplo, bueno, en la a ver, historia de la religión. me pegaste en una tecla, en una tecla muy sensible, Miguel. Sos malo vos también, porque hablar del juicio a Jesús, ¿sí? Desde la perspectiva donde estamos nosotros y desde la que intentamos ver, me parece que es riquísima, ¿sí? Sobre, sobre cómo ver en esta evolución histórica las características de los procesos judiciales, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, o sea, uno lee la Biblia, ¿sí? Como procesalista, perdón que lo diga de esta manera, pero así es como tenemos que leerla para sacar información. Cuando se plantea la cuestión, digamos, con el Sanedrín, ¿sí? Caifás, digo bien, porque ya no recuerdo el nombre, de lo que estamos hablando es un conflicto de competencia. ¿Sí? En derecho procesal se llama conflicto de competencia. ¿Quién va a juzgar a Jesús y por qué? En definitiva, don Poncio termina aceptando su competencia y vean ustedes qué es lo que se prueba sobre él y cuánta importancia tiene la propia declaración, el propio testimonio del acusado, Jesús. ¿Sí? Y en esa época, en ese lugar, se supone que nosotros nos regíamos, si viviésemos en ese lugar, en esa época, insisto, ¿sí? Por medio de un sistema acusatorio, juicios con sistemas acusatorios, oral, público, contradictorio, Jesús se defendía a sí mismo, ¿sí? Y había un jurado popular, hubo un jurado popular, ¿sí? Cuando, interpretación personal, si se quiere, ¿sí? Una interpretación desde el derecho procesal penal del juicio a Jesús. Cuando Poncio pregunta al pueblo si lo preferían a él o a Barrabás, ¿sí? Está pidiendo un veredicto. ¿Y a quién eligió el pueblo? El jurado popular. ¿Y con qué arenga
habla Poncio al pueblo. O sea, si lo ven de esa manera, me parece que es un ejemplo interesantísimo para mostrar cómo en un juicio típicamente acusatorio, las cosas se pueden hacer muy mal de cualquier manera. Les digo la verdad, yo jamás hubiese pensado en el ejemplo del juicio de Jesús para el derecho procesal penal. Al poco tiempo que me recibí, tuve la suerte, digo yo, de leer un libro que ustedes lo tienen ahí a mano porque está en la facultad, que es el de Washington Ábalos, Derecho Procesal Penal se llama, tomo 1, que él habla y describe todo el juicio de Jesús. ¿Sí? Habla de Roma, habla de Grecia, pero también mete esto. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, yo fui a la fuente, digamos, la Biblia, y empecé a mirarlo como procesalista. Y si Ahí lo sería traemos que se acá, aplicaba el sistema inquisitivo, profe, pero se porque supone, por había eso, torturas. se supone que, digamos, en ese lugar, o sea, en esa región de los dominios romanos, eh, todavía no había nacido siquiera el sistema inquisitivo. O sea, eso era acusatorio. Era un juicio bajo un sistema acusatorio. ¿Sí? De hecho, el sistema inquisitivo aparece en Roma un poco más o menos en esa época. ¿Sí? Pero en Roma, Roma, en la ciudad de Roma. ¿Sí? Eh, no en las provincias romanas, digamos. ¿Sí? Que de hecho, en la mayoría de las regiones, tanto de Oriente como de Occidente, se siguieron rigiendo por sus normas locales. ¿Sí? Eh, en cualquier caso, por lo menos es interesante para ver porque tiene algunas de las características típicamente acusatorias. Oral, público, contradictorio. ¿Sí? Pero si lo vemos en un caso real, estos conceptos que están acá en la pizarra empiezan a tener otro matiz, o sea, empiezan a ser de carne y hueso, y por lo menos en mi caso, me permiten sospechar de las bondades que se le intentan asignar a un sistema por sobre el otro. Eso es lo que vengo anticipando, que es en definitiva la conclusión de todo esto. ¿Sí? Yo no creo que el sistema acusatorio sea en muchas de estas características mejor que el inquisitivo. Y en el ejemplo, insisto, en el ejemplo que por obra de la intervención de Miguel terminé metiéndome, el juicio de Jesús, me parece que tenemos un buen ejemplo. ¿Sí? De cómo, o sea, por lo menos, a ver, aclaro, yo soy católico, ¿sí? Como la mayoría o como una gran parte de los católicos, poco practicante, ¿sí? Eh, y más allá de ver el, la Biblia en cuanto al juicio de Jesús, como normalmente la vemos, plantearlo de este modo, eh, digamos, con rigor técnico, nos permite ver algunas cositas que por ahí normalmente no vemos. Pero aclaraba esto de que soy católico, ¿por qué? Porque para nosotros, digamos, fue algo muy malo que lo hayan condenado y crucificado a Jesús. ¿Sí? O sea, si se quiere, en la historia del cristianismo, ¿sí? El peor error que cometimos fue crucificar a Jesús, a la vez que termina siendo nuestra salvación. No quiero meterme en la doctrina de la iglesia, ¿sí? Porque de hecho no la conozco demasiado. Eh, pero, eh, entonces, un sistema procesal, ¿sí? O un juicio donde la mayoría de las características, ¿sí? provenía del sistema acusatorio, terminó condenando a Jesús. Insisto, es una opinión, una conclusión personal. Si algún día tienen ganas y tiempo, pueden mirarlo y podemos llegar a discutir y llegar a una interpretación distinta a la que tengo yo. ¿Sí? Que les aclaro también, muchas veces me encuentro con exalumnos que, ¿te acordabas cuando me dijiste tal cosa? No sabes que lo estuve pensando, lo estuve viendo, y a mí me permite reflexionar sobre lo que había dicho en otra época o sobre lo que pienso sobre un fenómeno procesal. Así que siempre está abierta la discusión. Y una cosa más, porque esto lo vengo diciendo hace varios años, esto de la historia de los sistemas es algo que a mí me preocupó muchísimo desde hace muchísimos años. Vengo estudiando esto, no sé, hace mucho, 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 mucho. Y hace unos años vengo descubriendo la increíble eh, familiaridad que hay, cercanía, intimidad que hay entre los sistemas procesales y, y las religiones. Es increíble. De hecho, acá voy a pecar un poco de
de cristiano soberbio, digamos, ¿sí? Entre el catolicismo y el protestantismo. Uno mira, el otro día hicimos este ejercicio con los chicos del sede Cursuil y Libres. Merced, si por ahí estás todavía y puedes poner el mapa, pero aunque no podamos, imagínense un mapa de Europa, los países del sur, ¿sí? Que limitan con el mar Mediterráneo, ¿sí? Son todos los países de raíz latina, es decir, digamos que estuvieron más influenciados por la cultura y el derecho románico. Y los países nórdicos, o mejor dicho, del norte continental, en el sur estaríamos hablando de Portugal, España, ¿sí? Italia, y más al norte estaríamos hablando de Alemania, el norte de Francia, Inglaterra, ¿sí? De eso estamos hablando, los países eslavos. Y todos los del sur, que son de tradición románica y católica, son los países donde el sistema inquisitivo floreció y se aplicó fuertemente. Y los países del norte, de tradición más bien, hoy diríamos protestante, son lugares donde no floreció o floreció muy poco el sistema adquisitivo y siempre se mantuvieron bajo el sistema que nosotros hoy día denominamos acusatorio, ¿sí? Entonces, ahí me puse a estudiar, por supuesto, el vínculo cultural que hay entre los sistemas procesales y las religiones, pero eso es harina de otro costal, solo lo menciono, ¿sí? Que es muy, muy interesante, muy interesante. Salgo de todo eso, perdón, y vamos a Roma, ¿sí? Brevemente a Roma. Roma estaba lleno de romanos, ¿sí? Como Goya de goyanos. ¿Vieron qué malo que soy para esto? Eh, y como decíamos hoy, a partir de la pregunta de la acusada Karen, ¿sí? Ellos tuvieron, digamos, los romanos, ustedes saben, nosotros dividimos la historia de Roma a partir del fenómeno político que significó los cambios de gobiernos. Tuvimos una Roma monárquica, la primera etapa, que había reyes, ¿sí? Tarquinio el Soberbio era el último, si mal no recuerdo. Después vino la República, ¿sí? Que se supone tomó las características democráticas de la querida Atenas y la tercera etapa sería la del imperio, que es la más conocida, la más famosa por la expansión que tuvo, por el poder que tuvo y la influencia que tiene hasta nuestros días, ¿sí? No hay sociedad occidental que no tenga algo de romano. Entonces, básicamente, en cada una de estas tres etapas, aparentemente los procesos judiciales tuvieron algunas características específicas según el tipo de gobierno que tenía. Y esto, por supuesto, que a los autores les permite decir, la época republicana de Roma fue aquella donde se aplicó un sistema muy similar al sistema ateniense, acusatorio. Entonces, claro, las sociedades más democráticas siempre están más cerca del sistema acusatorio, nos dicen, ¿sí? Eso tiene que ver más con, si bien se relaciona mucho con nosotros, tiene más que ver eh, con filosofía política y da para largo, por eso yo simplemente lo menciono, ¿sí? Eh, pero hubo épocas de sociedades o de lugares donde se aplicó sistema acusatorio que no tenían nada de democráticos, ¿sí? Por ejemplo, en la Inglaterra medieval, la época de Enrique VIII, eh, Eduardo I, ¿sí? Que fueron, digamos, para la mayoría de los historiadores, grandes monarcas, pero absolutistas, ¿sí? Y sin embargo, el juicio fue acusatorio. Ahora, eh, esto simplemente lo menciono para, para conjeturar que tal vez no siempre, o sea, el sistema acusatorio no necesariamente se identifica con sociedades más democráticas y el sistema inquisitivo con sociedades eh, más autoritarias, ¿sí? Pero bueno, Roma tiene como característica que empieza a aparecer de a poco, estamos por resumir 1400 años de historia, así que naturalmente que es bastante arbitrario lo que estoy por hacer, ¿no? Digamos, empieza a cambiar la concepción de la relación, entiendo yo, del pueblo con la cosa pública. Sí, en Atenas, el ciudadano ateniense
estaba más preocupado por la administración de la cosa pública y por eso intentaba participar de las asambleas, él, sobre todo en la época del Imperio Romano, la idea que hoy en día denominamos de soberanía pasó al emperador, ¿sí? Al príncipe, a Augusto. Entonces, aparentemente, el ciudadano de a pie se dejó de interesar tanto por la cosa pública, lo que llevó a que desaparezca la acción ciudadana, la acción popular, y también que desaparezca la idea de jurisdicción popular. Aparecen así los organismos oficiales, los organismos del Estado encargados de la persecución y el juzgamiento de los hechos criminales, ¿sí? Básicamente esa es la idea que encontramos en nuestros libros. Indudablemente que algo de eso es cierto ahí, pero también puede ser cierto, quizá un poco de los dos, otra visión que por ahí no vemos en algunos libros de derecho procesal, que nos sugiere que la cosa fue un poco al revés, digamos. No es que la gente se desinteresó. Como el poder vio que el poder era lindo, siempre siempre intentó adquirir más poder, perdón, de modo tal que empezó a buscar mecanismos para excluir a los otros del ejercicio del poder. Yo creo que las dos cosas seguramente no son incompatibles, ¿sí? El desgano popular es producto de la avaricia política y a la inversa, ¿sí? Se retroalimentan. En cualquier caso, Roma dio nacimiento a el sistema inquisitivo, que se caracterizó por un poder centralizado, como Marco Karen, del que se delegaba todo el poder de administrar justicia, ¿sí? Y empezó a considerar que la idea del juicio público no era la única manera. Algunos autores, hay uno, Clarío Almedo, por ejemplo, que decía que ellos empezaron a aceptar, recibir denuncias escritas como una forma de garantía. ¿Qué pasó? De mayor seguridad o mayor garantía para el acusado, decía él. Claro, si desaparece el acusador público, nace la idea de que los órganos del Estado tienen que administrar justicia, pero para administrar justicia tienen que tomar conocimiento de los hechos delictivos, lo que significa salir a buscarlos o esperar que alguien se los informe. Y ahí aparece la idea de denuncia como nosotros la conocemos hoy en día. ¿Sí? Un ciudadano común y corriente que le informa a las autoridades oficiales que se cometió un hecho delictuoso, un hecho criminal. Ahí se despierta el aparato persecutorio y empieza a investigar por sí mismo sin necesidad de un acusador particular, ¿sí? Y justamente la idea de poder centralizado, en gran medida, es la que explica y justifica por qué desaparece la publicidad, primero la oralidad y luego la publicidad. Si yo tengo el poder y le mando a María a que investigue, tengo, por ser yo el que ejerce el poder y delego en María, tengo que tener alguna forma de controlarla, ¿sí? De asegurarme que ella está haciendo lo que yo le pido que haga. Pues el sistema inquisitivo descubrió que la mejor manera de hacerlo era por escrito, ¿sí? De modo tal que cuando yo quiera saber en qué andaba María, la delegada, simplemente me mande las constancias escritas y yo poder revisar en qué andaba ella, ¿sí? Y ahí aparece la idea del sistema recursivo, ¿sí? Y de control del inferior jerárquico, ¿sí? Ahora, si es escrito, ya no es necesario que sea público. ¿Por qué? Porque las peticiones y las decisiones, ¿sí?, ya no se presentan en una audiencia, ¿sí? Entonces, tranquilamente elimino el carácter público del proceso judicial. Característica más, característica menos, hay un poquito más para contar, pero esto es más o menos la idea de cómo van haciendo el sistema inquisitivo y aparecen la mayoría de estas características que tenemos en la pizarra, ¿sí? Que se terminan de dibujar, de definir, muchísimos años después cuando aparece la Inquisición, ¿sí? Ahí hago un punto aparte, dejo para dentro un ratito de la Inquisición y me voy, dejo Roma, ¿sí?, tomo un avión y me voy para el norte, para los pueblos germanos.
Es decir, apareció el sistema inquisitivo con el Imperio Romano, que fue, estamos hablando de la era después de Cristo, ¿sí? La Edad Media, ¿sí? La Baja Edad Media, que sería el principio de la Edad Media, empezamos a evolucionar 400, 500, 600, 700 después de Cristo, ¿sí? Digamos, esa sería la época en que se termina de, o mejor dicho, que se desarrolla en Roma el sistema inquisitivo, ¿sí? Insisto, era un sistema jerárquico, escrito, que evitaba la publicidad porque no la necesitaba, ¿sí? Y que en lo demás compartía mucho las características de los sistemas acusatorios que existían, ¿sí? No se olviden, y esto es importante entender, en aquella época la idea de aplicar, de la legislación aplicable era una cuestión bastante complicada, porque yo era un ciudadano de Flandes, ¿sí? En el norte de, no, voy un poquito más abajo, voy a, qué sé yo, a ver, a Béziers. Béziers es una ciudad al sur de Francia, ¿sí? Que estuvo sometida al Imperio Romano. Yo tenía las costumbres locales, tenía la- la- las, las normas, por decir, usar una palabra contemporánea, de quien en ese momento empezaba a aparecer como una autoridad regional, y después tenía la autoridad, el gobernador, por ejemplo, y después tenía la autoridad del emperador romano. Entonces, de todo eso se armaba un paquete que terminaba siendo la legislación que se aplicaba a un caso concreto. Entonces, por eso es difícil pensar en un caso en aquella época donde se aplicaba el sistema inquisitivo completamente o el sistema acusatorio completamente. Había un poquitito de los dos, ¿sí? Pero fue más marcadamente de uno o de otro lo que terminó definiendo a una sociedad como acusatoria e inquisitiva, ¿sí? Insisto, estoy hablando de la Baja Edad Media. En esa misma época, los pueblos que estaban por sobre el Imperio Romano, ¿sí? Los pueblos germanos, pueblos bárbaros, yo suelo decir, lo único que tenían en común esos pueblos era que no estaban bajo el dominio romano. Y Roma los identificó a todos con un nombre, germanos, cuando eran un montón de pueblos que nada tenían que ver uno con el otro. A nosotros nos digan como germanos o bárbaros, a pesar de que, insisto, había muchas diferencias entre muchos de ellos. Y estos pueblos, aparentemente, se regían en líneas generales por características similares. El problema que tenemos para saber cuánto decirte en esto es bastante grande. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos se regían por un sistema oral. Y entonces la documentación sobre cómo actuaban ellos es bastante bien escasa, ¿sí? Entonces, sobre lo que ocurrió en esta época, en esa región de Europa, es en muchos sentidos conjetural, ¿sí? No es concluyente. Pero bueno, los libros nos enseñan que había asambleas, de una manera similar a como ocurría en Atenas, y el caso de la Smart Pillow se resolvía de una manera similar a como ocurría en Atenas, ¿sí? Ahora, yo les dije hoy, dejaba algunas cosas de Atenas para contar cuando hablemos de los pueblos germanos. Fundamentalmente, el entramado probatorio. ¿Qué se probaba y cómo se probaba? Los testigos, como dijimos hoy, no hablaban del hecho, tenían otra función, ¿sí? Destacar las buenas intenciones de quien acusaba o el buen nombre de quien era el acusado. Pero normalmente los procesos judiciales de los pueblos germanos se caracterizaron por la idea de contienda, ¿sí? Volvamos al ejemplo de la Smart Pillow. Yo acusaba a Karen, ¿sí? Y lo que la asamblea funcionaba más que nada como un árbitro para asegurar que la disputa entre Karen y yo sobre quién ganaba el juicio sea lo más igual posible.
Y ahí aparece la idea de igualdad de partes. ¿Sí? Pero era una contienda física, una lucha, ¿sí? Con espadas, o qué sé yo, qué otra cosa. ¿Sí? Entonces, lo que nos decía nuestra autoridad, el órgano, ¿sí?, encargado de administrar justicia, que era la Asamblea, era que peleemos. Y el que ganaba la pelea ganaba el juicio. ¿Sí? Entonces, estábamos en igualdad de condiciones, y depende de cómo se quiera ver la idea de igualdad. Que esto también lo vamos a encontrar mucho en Inglaterra. Digamos, que por lo menos la literatura que llega hasta nosotros, en muchos puntos destaca la idea de que eran sistemas con una significativo respeto por la igualdad de partes. Perfecto. Podemos estar de acuerdo, como les dije recién, siempre y cuando entendamos a qué nos estamos refiriendo con igualdad de partes. Sí, por igualdad de partes nos conformamos con decir, bueno, Carmen y yo teníamos una espada de las mismas dimensiones y más o menos con el mismo filo. ¿Sí? Una para Karen, una para mí. ¿Sí? Perfecto. Están en igualdad de condiciones para la contienda, para el conflicto. Ahora, resulta que Karen hace 15 años que practica todo tipo de actividades vinculadas con armas de filo. Y yo nunca en mi vida corté ni una papa, ¿sí?, con un cuchillo tramontino. Entonces, la igualdad de partes, en ese caso me parece que se ve desdibujada si le añadimos más parámetros a qué es la igualdad de partes. Si la igualdad de partes es que llevo el ejemplo o traigo el ejemplo del derecho germano hoy en día, la igualdad de partes es que el abogado A y el abogado B tengan la misma posibilidad de presentar sus escritos, ¿sí?, en la misma mesa de entrada, o de que los dos estén limitados a presentarlo dentro de tantos días, por supuesto, nadie va a cuestionar que hay igualdad de partes. Ahora, cuando miramos un poquitito más adentro e intentamos ver que una de las partes es una alta espadachín y el otro un pobre infeliz, la idea de que están en igualdad de condiciones parece que ya no es tan clara. ¿Sí? Yo les decía a los chicos de Sede Libres cuando hablábamos de esto el otro día, solo un abogado, y nadie más que un abogado puede ver igualdad ahí. Es increíble cómo nosotros logramos escamotear el concepto de igualdad al punto tal que estamos de acuerdo y nadie dudaría en que las partes están en igualdad de condiciones cuando a las dos se les aplica el mismo código o las mismas normas procesales. ¿Sí? Y ahora me acuerdo mejor el ejemplo que vi en otros años también. A ver, por ahí en el Chaco pueden conocer, digamos, por la cosecha de soja, bueno, eso está más para el lado de Characas, ¿no? Ahí hablar de, por ejemplo, Monsanto eh, es bastante familiar. Pero piensen ustedes, Monsanto es una de las empresas agroquímicas más importantes del mundo, vinculada en varias cuestiones de corrupción en muchos países. ¿Sí? Y bueno, Monsanto viene con todos sus abogados a un juicio ambiental a Charata. Y el que representa a los chacareros, ¿sí?, o a la familia del chico que murió infectado por los herbicidas, soy yo, Francisco Pessoa, recibido hace 20 años en la UNA. ¿En serio alguien puede pensar que estamos en igualdad de condiciones, la familia de la persona que murió afectada por los herbicidas o los chacareros? Nosotros estamos en igualdad de condiciones con Monsanto y sus abogados. No, Insisto en esto, solo un abogado da igualdad ahí. No hay otra persona en el mundo que esté de acuerdo en decir, no, acá no hay nada para sospechar, no hay nada para dudar,
de que el proceso no está en igualdad de condiciones. ¿Sí? Sí, aquí creo que vos quisiste hablar. Sí, la hora estamos. La hora! Perdón, chicos, perdón, no me di cuenta. Yo también. Les pido disculpas. Chicos, llega la hora y me avisan, por favor. Yo no quiero robarles un segundo de su tiempo. Bueno, por lo menos para que lo piensen, esto de si tengo razón en lo que les dije sobre que solo abogados vemos igualdad, ahí donde aparentemente no la hay. ¿Sí? Seguimos el viernes, ¿sí? Si Cierto. pueden leer algo de la Inquisición, si pueden leer algo de la historia de la Inquisición para hacer más divertida la charla, lean, ¿sí? Y nos vemos el viernes, ¿sí? Dale, Cuídense profe. y adiós. Chao, Hasta profe. luego, ya. Chau, 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 chau.